El jueves nos acostamos con la trágica noticia del derrumbe ocurrido en un inmueble en Palma de Mallorca, en la calle Cartago, que albergaba un establecimiento, un local llamado Medusa Beach Club, y la principal hipótesis que saltó a los medios de comunicación por unas declaraciones del jefe de bomberos de Palma, pues apunta al sobrepeso en la terraza del edificio. Al parecer la terraza de la primera planta se desplomó y cayó después sobre una bóveda que también cedió, y pues de ahí cayeron todos los escombros a la planta sótano, que es donde estaba el comedor con bastantes comensales además dentro. Según las últimas noticias que yo he leído ahora mismo, pues habría 4 fallecidos y al menos todavía 7 heridos críticos. Desde luego que ha sido una tragedia y, como siempre pasa con estas cosas, pues tras atender a las víctimas toca también preguntarse qué es lo que ha ocurrido y por qué. Investigar el suceso yo creo que es muy importante para llegar a las razones que han desencadenado, en este caso, este derrumbe, y en la medida de lo posible poder aprender y buscar mecanismos que reduzcan ese riesgo pues de que una tragedia así se vuelva a repetir. Lo primero que quiero decir es que un derrumbe se da cuando la estructura del edificio colapsa. Puede haber derrumbes de elementos no estructurales como una fachada, pero esto ya nos estaría también avisando de que algo no va bien con la estructura, y normalmente pues hablamos de riesgo de derrumbe cuando la estabilidad estructural está comprometida. Ahora bien, hay muchas razones que pueden hacer que esto suceda. En este caso, por la información que he podido leer hasta el momento, pues se daban varios elementos que podrían haber tenido algo que ver con este derrumbe. El edificio había pasado una inspección que identificó pequeñas patologías que no comprometían la estructura, pero que alertaba de que la cubierta que estaba siendo utilizada como terraza, pues era una cubierta no transitable. Esto, desde luego, que de ser verdad implicaría una responsabilidad civil y habría que consultarlo con un abogado, pero ya os digo que de hacer algo así en un edificio de pública concurrencia pues sería muy grave. También he leído que se trataba de una antigua casa reconvertida en local de ocio y que pues en sus inicios el Medusa era una antigua vivienda de los años 50, 60 y que fue reconvertida después en un lugar de ocio, que es algo bastante común en zonas turísticas y más si cabe en una primera línea de playa, pero la clave aquí sería cerciorarse pues de si esa estructura estaba correctamente rediseñada para soportar pues ese cambio de uso y el aforo de un local o de un restaurante, como era el caso. También he leído que el material de la estructura no era hormigón, sino que era marés, que es una piedra de las Islas Baleares que se extrae en bloques y pues que resulta muy útil para la ejecución allí pues de muros y de bóvedas. No creo que esto sea determinante en el derrumbe en concreto. Personalmente creo que tendrá más que ver con el cambio de uso de la estructura, con la sobrecarga muy probablemente, y también pueda tener algo que ver que, por lo que he leído, se hicieron obras en el local este pasado invierno. De cualquier manera, quiero aprovechar este vídeo más que para especular, que tendremos que dejar a los técnicos que hagan su trabajo y que esclarezcan los motivos de este caso en concreto, para hablaros de las posibles causas que puede haber en un derrumbe, porque pues, son variadas y yo las diferenciaría según su naturaleza. Como os decía al principio del vídeo, un derrumbe se produce por un colapso estructural, pero esto es un poco pues como decir que el paciente ha fallecido por un paro cardíaco. El hecho en sí ha sucedido, pero desde luego pues, puede haber una causa que haya originado eso. Muy atentos al final del vídeo porque vamos a hablar sobre todo de las causas más comunes de derrumbe y también, muy importante, de las principales señales que nos pueden estar avisando de que algo va mal y que podríamos estar ante un riesgo alto de derrumbe. El primer conjunto de causas son las que tienen origen en el diseño y cálculo estructural, si vamos, digamos, de forma temporal en el proceso constructivo. La primera causa pues, sería, lógicamente, no cumplir con el CTE, el Código Técnico de la Edificación, en este caso con el documento básico de seguridad estructural. Acordaos que cuando hablamos del incendio de Valencia, si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí, estamos hablando del DBSI, del documento básico de seguridad antiincendios, pero estaba recogido igualmente dentro del CTE. Otra razón, otra causa podría ser un diseño defectuoso a nivel de ventilación o de aislamiento térmico o de estanqueidad en el edificio que pueda afectar con el paso del tiempo a la estructura.
Otra causa podría ser una cimentación diseñada y calculada en base a un estudio geotécnico pues deficiente o directamente erróneo. Porque, como os decía en el vídeo que justo subí hace unos días, donde os hablaba de construir una vivienda de cero en un terreno, pues siempre uno de los primeros pasos es encargar un estudio geotécnico que nos revele las características de ese suelo, de ese terreno, para diseñar una cimentación en consecuencia. El siguiente conjunto de causas que os quiero comentar son las que tienen origen en la propia construcción. Pues se puede dar, por ejemplo, el uso de materiales de baja calidad o el uso de elementos prefabricados de mala calidad o en mal estado. O directamente una construcción mal ejecutada, no cumplir, por ejemplo, con las dimensiones de la estructura planteada, definida en proyectos, bien sea por espesores o bien sea, por ejemplo, por armaduras insuficientes, porque si las armaduras que van, por ejemplo, dentro del hormigón armado, pues se calculan, se definen para que sean las necesarias. Otras causas son las que tienen su origen en la estructura. Por ejemplo, si es de una estructura de hormigón armado, podríamos estar hablando de fisuras en el hormigón armado, que aunque la mayoría no comprometa su integridad estructural, pues sí que es necesaria la reparación de estas fisuras de forma correcta, además, pues por motivos no solo estéticos o funcionales, sino también de durabilidad. Implica técnicas más específicas como inyección de una resina epoxi o el cosido con bandas de fibra de carbono, por ejemplo. La corrosión de armaduras también es algo pues que puede afectar a la estructura y que puede venir dado por la exposición a agentes externos como por ejemplo el agua y pues, agentes químicos que pueden provocar la corrosión de las armaduras de refuerzo dentro del hormigón, o el desprendimiento o el descascaramiento de partes de ese hormigón, que todo esto puede tener una causa previa, una razón original, como por ejemplo pues que esa estructura esté expuesta, se me ocurre, a ciclos de congelación y descongelación. La alcalinidad también puede provocar deterioro en las estructuras de hormigón, la fatiga y la deformación, que puede venir, pues por ejemplo, por cargas repetidas o movimientos en un suelo, en una estructura, que pueden causar esa fatiga, esa deformación de la estructura. La carbonatación es un proceso también muy importante en este sentido. Es un fenómeno químico que ocurre cuando el CO2 pues, del ambiente reacciona con el hidróxido de calcio de la mezcla, y eso puede resultar en la corrosión de las propias armaduras dentro del hormigón armado y pues, también puede generar en algunas ocasiones desconchones, fracturas y en general pues, comprometer la estabilidad estructural. Hay tratamientos que pueden mejorar esto, como pinturas anticarbonatación y tratamientos hidrófugos, pero hay que tenerlo en cuenta, lógicamente, y hay que ir evaluando ese proceso. La aluminosis, que seguro que habéis escuchado alguna vez hablar de ella, está más relacionada con el periodo en el que se utilizaba cemento con alto contenido en alúmina, que fue sobre todo en los años pues, entre los 50, 60, como mucho hasta los 80, pues la aluminosis hace que disminuya la resistencia mecánica y hace que la estructura también sea más propensa a la carbonatación, que es lo que estábamos hablando justo antes. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta para reforzar esa estructura, intervenir contra ese proceso de carbonatación y pues realizar saneamientos específicos que son claves para enfrentar este problema. Hay infinidad de patologías que le puede afectar a una estructura. Por ejemplo, si hablamos de una estructura de madera, pues ocurre lo mismo. Podemos estar hablando de problemas de termitas, pues de otras plagas, de fisuras también, de madera podrida, etcétera, etcétera. Después hay otra batería de causas pues, que pueden tener origen en la cimentación, como por ejemplo cambios en las condiciones del terreno, como mayor o menor humedad, o algo que es más habitual, excavaciones en los terrenos colindantes a nuestra parcela, donde esas excavaciones se lleven a cabo por debajo de la cota de nuestra cimentación. Imaginaos que tenemos una cimentación perimetral en nuestra parcela y que esa cimentación pues queda expuesta al aire. Esto podría comprometer gravemente la estabilidad estructural de nuestro edificio. Y después las causas que yo diría que son más comunes son las que tienen origen en el propio uso. Aquí la primera que se me ocurre, desde luego, es la sobrecarga excesiva de la estructura por encima de para lo que está calculada. Pues puede ser, por ejemplo, por aforo excesivo o por maquinaria muy pesada, que también hay que tenerlo en cuenta. Otra razón puede ser la falta de mantenimiento, que no llevar un mantenimiento adecuado pues puede acelerar un deterioro estructural. También que sean estructuras muy antiguas, que pueden estar construidas según los criterios y según los estándares pues menos restrictivos
de otras épocas donde no había tanta normativa, o la falta de inspecciones regulares, como puede ser la ITE o el IEE, y una que a mí se me ocurre que es muy típica son las obras de reestructuración posteriores en un edificio, pues llevadas a cabo, por ejemplo, sin las garantías o sin los proyectos y licencias necesarios, como por ejemplo las aperturas de huecos en los muros de carga, que siempre hay que llevarlas a cabo con un proyecto de cálculo estructural, o la colocación de piscinas, de jacuzzis en las terrazas. Os sorprendería la cantidad de gente que hace verdaderas barbaridades con este tema. Ahora os voy a contar un caso muy sangrante además. También se me ocurre añadir una planta más a un edificio, o hacer transitable una cubierta, pues que sea una cubierta plana, pero que sea una cubierta plana no transitable, que no se haya pensado para ello. Pues mirad, yo sé de un caso, además esto ocurrió en Madrid, en la Plaza Mayor, o sea, en un edificio que juraría que es bien de interés cultural y si no tiene una protección muy alta de patrimonio. Yo tengo un amigo que además es arquitecto y que vive en un edificio del conjunto monumental de la Plaza Mayor. Pues bien, su casa tiene un patio y por la noche estaba un patio interior y por la noche estaba escuchando como el clic-clic de caer de una gota de agua. Y se pasó toda la noche con el run-run a ver qué podía ser esto y demás. Al día siguiente se le ocurrió dar la vuelta, salir de su edificio, dar la vuelta y fue a llamar a los telefonillos del edificio, del otro edificio que también da a ese patio interior. Y llamando y hablando con los vecinos, pues llegó al vecino del penúltimo piso, que era un señor muy mayor, y le decía, ¿no nota usted como agua o alguna cosa? Y le dijo, sí, tengo toda la casa llena de cubos, pero he hablado con el vecino de arriba y me dice que no pasa nada, que él no ha hecho nada ni nada. Total, que empezaron a tirar del hilo y resultó que descubrieron que el vecino de la última planta, el que estaba por encima de este señor mayor, pues había hecho obras por su cuenta, había quitado directamente vigas que soportaban la cubierta del edificio, había quitado parte de esa cubierta a dos aguas inclinada del edificio para hacerse una terraza en su última planta, o sea, como estáis escuchando, una terraza, y colocar además un jacuzzi en ella. Con lo cual, pues estaba habiendo un montón de filtraciones, porque lógicamente no estaba bien hecha ni muchísimo menos, ni era una obra legal, y el señor de abajo tenía la casa entera con goteras. Al final llegó la policía, llegaron un montón de camiones de bomberos, los bomberos todos con puntales, tuvieron que apuntalar todo el edificio y pues no sé al final en qué quedó la cosa, pero espero desde luego que a este señor le cayera una buena multa y por supuesto me imagino que tendría que pagar también la actuación de los bomberos, que cuando es algo que has provocado tú, juraría que lo tienes que pagar. Como veis, pues a veces esto es un poco la ley de la selva y cada uno hace lo que le da la gana. En definitiva, lo que os quiero decir es que hay que tener muchísimo cuidado con este tema de las piscinas, de los jacuzzis, porque no somos conscientes de cuánto peso le estamos añadiendo a una estructura que no está planteada para ello. Si queremos hacer esto, siempre tiene que ir aparejado de un cálculo estructural y de un refuerzo de esa estructura. Otras causas pues pueden ser también el cambio en el tipo de las cargas. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver estructuras que están sometidas a presión, que es lo más común. Pero imaginaos que de repente una estructura que está pensada para estar a presión, de repente cambia y está en tensión o está en torsión, en otro tipo de cargas, que no está planteada para ello. Pues esto también va a comprometer y muchísimo la estabilidad estructural. Y algo muy común que solemos ver en las ciudades todos los días prácticamente es la demolición de edificios contiguos que pues puedan afectar a las estructuras de los edificios colindantes. Imaginaos que tenemos un edificio y que en el edificio colindante lo derriban, lo demuelen, porque van a construir otra cosa o lo que sea, pues hay que tener muy en cuenta si la estructura de los edificios de los lados se sostiene correctamente o hace falta acordalar esa estructura antes o esperando a que se vuelva a construir algo en ese solar. Otra, por ejemplo, otra causa puede ser los incendios. La estructura siempre está calculada, está planteada, además por normativa, para que sea lo último en verse afectado en un incendio. Y finalmente, pues os quiero comentar algunas causas de origen más externo, que son también de sobra conocidas por todos,
como puede ser, por ejemplo, pues la actividad sísmica o la actividad volcánica, o fenómenos climatológicos muy extremos, como por ejemplo huracanes o inundaciones, o vientos muy fuertes, tsunamis. La sobrecarga por acumulación de nieve también es peligrosa en este sentido en cuanto al derrumbe de cubiertas, que por eso en zonas de alta montaña veréis que siempre las cubiertas son a dos aguas, porque esto hace que la nieve directamente caiga al suelo. También es importante en zonas costeras la exposición a la salinidad del mar, que es muy corrosiva con muchos materiales que los puede desgastar y que hay que tenerlo en cuenta siempre en el diseño, si estamos actuando en una zona pues cercana al mar. Y no quiero cerrar este vídeo sin comentaros pues algunas de las señales más comunes que nos podrían estar indicando posibles derrumbes. Pues algunas de ellas ya hemos hablado, por ejemplo, grietas y deformaciones inusuales. Pues las grietas en paredes, en techos, en suelos, especialmente si son nuevas o si han aumentado considerablemente de tamaño, pues nos pueden estar alertando de problemas estructurales. Las deformaciones visibles como inclinaciones o hundimientos también hay que tenerlas en cuenta. Ruidos extraños, por ejemplo, si escuchas ruidos como crujidos, como chasquidos o como retumbos en el edificio, pues podría ser una señal de que algo no está bien en la estructura, que no hay que confundirlo con otros ruidos que son más normales, como por ejemplo un suelo de madera antiguo que cruja, pero hay que prestar especial atención a estos ruidos porque sí que nos podrían estar hablando pues, o indicando una fatiga en los materiales o una carga excesiva de la estructura. El desprendimiento de revestimientos. Si notas, por ejemplo, como el revestimiento exterior del edificio, pues como ladrillos o mortero o revestimientos metálicos, se está desprendiendo, se está cayendo, esto también podría ser un signo de un deterioro estructural. Fisuras en elementos portantes como vigas, muros de carga, columnas, pues también pueden ser indicativos de que hay problemas. O desplazamientos de elementos como marcos de puertas o de ventanas que veas que se están desplazando, que se están moviendo, que están dejando de ser totalmente rectos, pues esto también nos puede estar hablando de un problema de que la estructura se está moviendo de forma inusual. Eso es todo por hoy. Quería aprovechar para comentar un poco esta noticia que tiene que ver con un tema estructural y arquitectónico y aprovechar pues para hablar sobre estos aspectos que yo creo que está bien que todos los conozcamos porque al fin y al cabo pues todos desarrollamos nuestra vida diaria en torno a los edificios. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por ver los vídeos, por verlos hasta el final. Os leo en comentarios y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.